Mil gracias, licenciada. Es un gusto estar con ustedes esta noche. Ofrezco de antemano una disculpa enorme. En general nunca me pasa. Las fallas técnicas parece que se hicieron llegar aquí a Toluca por el cambio de clima que tuvimos esta semana, pero me alegra profundamente estar con ustedes reunida esta noche. Veo aquí a algunos de mis alumnos. Ceci, bienvenida. Bienvenidos todos. Yasmín, Brandon, Héctor, Jessy, me da mucho gusto saludarles y sobre todo pues continuar efectivamente con las actividades académicas que tiene a bien realizar nuestra querida Universidad Azteca en línea, de la cual pues estoy muy orgullosa de ser parte y de sumarme a estas actividades que por supuesto nutren a nuestra comunidad educativa en el sentido de pues los aportes que realizamos en torno a la práctica, en torno a temáticas de relevancia que nos permiten vaya a ampliar el panorama que tenemos sobre la ciencia y también incursionar en nuevos temas, en nuevos aspectos y tópicos de interés, como lo es el que nos ocupa esta noche en cuestión. Y pues bueno, con este preámbulo y el agradecimiento nuevamente a mi casa de estudios, por la cual todos somos parte, los que estamos aquí esta noche, sumamos a este grupo colegiado que nos encargamos de aprender, de construir día a día en este espacio académico. Entonces, pues me voy a permitir compartir la presentación que tengo para ustedes en esta temática y iniciar pues nuestra charla. Siempre lo llamo yo así porque el compartir es un aspecto importante, vaya, desde el punto de vista de quien está al frente, pero también el espacio de expresión o de interacción que guardo con ustedes para mí es súper importante porque pues me permite no nada más ser como el portavoz de los temas, sino también escuchar y en ese escuchar realizar la retroalimentación que creo que es súper importante en el aprendizaje hoy día. Estamos hoy hablando de un compartir bidireccional que no solamente apunta al que está como emisor, sino también al receptor, ¿no? Y eso es parte muy importante y justo lo vamos a revisar en los temas del día de hoy en este compartir. Entonces ya tengo aquí la presentación. Se me había cerrado porque tuve que reiniciar varias veces. Como les decía, mi conexión no estaba tan bien, pero afortunadamente ya está. Bueno, pues la temática que nos ocupa esta noche ya es, nace, vaya, creo yo, de las inquietudes que tienen ustedes como futuros psicólogos y del interés profundo de nuestra universidad por dar luz, ¿no? En ese esquema de inquietudes que manifiestan en relación a nuestra carrera, nuestra ciencia. Entonces, el webinar que diseñamos esta noche para compartir, pues se denomina Ser psicólogo en el siglo XXI, ventajas y beneficios, conociendo los aportes de una profesión en evolución. Porque finalmente la parte que vamos a compartir hoy pues nos va a apuntar a cómo la ciencia psicológica, que si bien no es una ciencia nueva, es una ciencia consolidada y reconocida justo como ciencia después de su nacimiento, en donde pasó diferentes momentos y paradigmas en relación a ser considerada y aceptada como una ciencia por todo su fundamento metodológico y ya no nada más como algo como una teoría o como un supuesto, sino como con toda una metodología, ¿no? Entonces, es una ciencia justo en esa evolución y que sigue generando aspectos de crecimiento hasta el siglo XXI con una ciencia vigente, ¿no? Entonces, parte de este conocimiento que les quiero compartir,
pues es ampliar un poco sobre qué es ser psicólogo en el siglo XXI o para qué la psicología en el siglo XXI, ¿no? Como ya voy a dar respuesta en un momento a cuestionamientos que ustedes en algún momento se han hecho, generado o han pensado, primero hablar de esta psicología en el siglo XXI, ¿no? Que siempre marco el momento histórico en el que vivimos como el más importante, puesto que es nuestro tiempo y que aparte es un tiempo enriquecido por toda la historia, ¿no? Que es la suma de todo ese caminar de nuestra ciencia y por lo tanto la suma de ese saber. Entonces, parte de la psicología pues del siglo XXI es que reúne los enfoques que nos ha legado la historia, ¿no? ¿Cuáles son los enfoques que nos ha dado la psicología en su evolución? Pues nos suma el paradigma humanista, nos suma el paradigma de la psicología evolutiva, nos suma el paradigma cognitivo, el psicoanalítico, y entonces todos estos enfoques nos permiten comprender y resolver problemas mentales en niños, jóvenes, adultos y senectos a partir de estrategias que provee cada enfoque para promover la salud mental. Es decir, hablando de esta riqueza de nuestra ciencia, podemos decir que en este momento, en este tiempo, pues tenemos gran diversidad de metodologías para poder atender problemáticas. No así en un tiempo inicial donde meramente todo se adjudicaba a una parte subjetiva y que tenía que ver con el psicoanálisis y entonces era el único medio, ¿no? Para poder indagar sobre la salud mental. Luego entonces fue enriquecida por el humanismo, donde también tenemos otra perspectiva para atender las características que vive la persona y que por supuesto está fundada en la visión de cuán importante es la persona y los recursos que tiene para salir adelante, no meramente la patología, pero también tenemos ahora la psicología o las bases de la psicología cognitivo-conductual, que pues también nos apunta a que podemos aprender y modificar nuestra conducta a partir de los reforzadores positivos y negativos de nuestro ambiente y que muchos de ellos pues nacen de un tratamiento, ¿no? Entonces, con esta parte quiero empezar a decir que ser psicólogo en el siglo XXI es ser un profesional altamente calificado con numerosas herramientas y estrategias para poder realizar una intervención en las diferentes áreas que a continuación voy a mencionar y sobre las cuales muchos de ustedes que ya llevamos algún camino recorrido en este tiempo de estudio, pues ya han conocido, han ampliado el panorama respecto a dónde y en qué momentos, instituciones, lugares, sitios pueden intervenir, pero sabiendo que tenemos esta gran variedad de métodos, de estrategias, de paradigmas, de enfoques para poder intervenir, ¿no? Entonces, eso nos hace unos profesionistas con diferentes herramientas para poder indagar sobre el conocimiento humano, ¿no? También lo hace complejo porque justamente el saber es vasto y el saber de cada uno de los enfoques es amplio. Las técnicas lo son aún más y el perfeccionar nuestra aplicación, interpretación de pruebas, pues también requiere un proceso, ¿no? Que es de lo que voy a hablar. Por lo tanto, también el saber que tenemos todos esos enfoques nos lleva a saber que la psicología estudia diferentes elementos. Si bien se centra en el estudio de la conducta humana, la conducta humana maneja diferentes variantes, como lo son los vínculos, las relaciones humanas, los procesos neurológicos, por mencionar algunos, porque también está la patología, las emociones. Entonces, todo eso vuelve a nuestra carrera una ciencia compleja porque no podemos tener todos esos conocimientos de manera, vaya, académica en relación a que requieren de una práctica. Entonces, para eso es que les lanzo esta pregunta e ir aclarando un poco más este panorama. Y la pregunta ¿es suficiente estudiar la carrera de psicología para ser un buen psicólogo?
Y entonces aquí quiero decir que obtener el grado de psicólogo es el nombramiento, ¿no? Pero el título, lo que nos da esa, la historia pues del título es que estamos titulados, estamos certificados para ejercer una profesión en la comunidad. Sin embargo, el ser psicólogo es un proceso. Es un proceso que lleva tiempo y que este tiempo no se puede acelerar, ¿no? El conocimiento de nuestra ciencia, si bien es dotado por la estructura académica que vamos a adquirir dentro del estudio de nuestra licenciatura, van a existir habilidades y procedimientos que vamos a ir adquiriendo con la práctica y que además se van a ir ajustando al concepto de eficacia. Es decir, cuando uno elige ya un área de intervención de las que tiene la psicología, que aquí abajo lo menciono, es la educativa, la clínica, la laboral, la social, vamos también a ir eligiendo y seleccionando los conocimientos y las estrategias que habremos de ocupar para la rama en cuestión. Entonces, esta es una pregunta con la cual quise iniciar esta charla porque es muy importante que ahora que ustedes están y estamos juntos formando esta nueva profesión que han elegido, también vayan delimitando qué área es la que es de su interés, qué área les gusta y saber que a partir de esa área por la cual manifiestan ustedes cierta predominancia o interés, pues van a requerir ir perfeccionando ese conocimiento teórico que van adquiriendo y de algún modo práctico con algunos casos que se suman a sus experiencias de aprendizaje, pero que por supuesto deberán ser nutridos en la praxis, es decir, en la práctica cotidiana. ¿Por qué? Porque después de la licenciatura sigue un proceso largo. Largo, pero no inalcanzable. La ciencia psicológica es una ciencia que debe de tratarse y de entenderse con mucho respeto, con mucha ética, con mucho profesionalismo, porque tratamos con seres humanos. Entonces, tal vez una de las características que a veces desconocemos cuando estudiamos psicología es saber que estudiando psicología ya podemos inmediatamente dar terapia, ¿no? Y poder ayudar a una persona a recuperar la salud mental. Sin embargo, esto no es así, porque, como bien refiero aquí, es un proceso largo y que no se puede acelerar. Lleva tiempo. Sin embargo, este tiempo va a ir cada vez acortándose en el sentido de que vamos siendo partícipes de los procesos de sanación de las personas a partir de una metodología que elijamos y que entonces empecemos a incursionar en ese ámbito. Lógico es que vamos a egresar y vamos a practicar. Sin embargo, en esta praxis no meramente va el hecho de llevar un tratamiento completo, sino pueden ser asesorías, puedes acercarte al conocimiento de los problemas mentales a través de la evaluación y enriquecer con otros cursos y diplomados respecto a interpretación de pruebas, administración de perfiles, formación de baterías. ¿Por qué? Porque nuestra carrera, por ejemplo, como medicina, requiere de especializaciones, requiere de ir formando una gama de estrategias prácticas para la intervención del ser humano, requiere de prácticas vivenciales en cuanto a entrevista, en cuanto a estudios de caso, en cuanto a la aplicación de pruebas, en cuanto al tratamiento de las enfermedades y patologías psicológicas. Entonces es un proceso largo que no se puede acelerar y que se tiene que vivir y que es parte justamente de amar la ciencia y de amar la aplicación psicológica, entendiendo que no solamente es un aspecto metodológico, sino que obedece a un trato cotidiano y que además ese trato cotidiano se hace individual porque las personas
son únicas y con características específicas. Por tanto, o esto lo vuelve aún más complejo. ¿Por qué? Porque no existen generalidades en términos de la intervención. Sí hay una metodología y hay una secuencia y sin embargo, cada caso es único y nos permitirá y requerirá desarrollar estrategias específicas para esas intervenciones, además de elegir y conocer una práctica sobre ese tratamiento. Estoy hablando en este caso más de la psicología clínica, pero como ustedes saben, los diferentes campos de aplicación son la educativa, clínica, laboral y social. Entonces, en donde ciertamente se requiere una especialización y ampliar la profesión, no porque en las otras no, pero tratándose de la delicadeza de la intervención, es en el área clínica, porque el área clínica sí requiere de ir especializándose, uno, en algún enfoque que se elija, y dos, en todas las estrategias y metodología que lleve el mismo enfoque que se ha elegido. Como enfoque me refiero a psicoanálisis, a cognitivo-conductual, a humanista o a la psicología de la gestalt. También es cierto que la educativa requiere puestos de especialización, sin embargo, una vez que podamos concluir los estudios de la licenciatura, podemos intervenir en cualquier centro educativo, no nada más como en el área de psicología, sino también en el área de la docencia, porque se tiene la noción de cómo aprende la persona, de los estilos de aprendizaje, de estrategias y didáctica, de pedagogía. Entonces, esos elementos nos permiten ir adquiriendo esa habilidad práctica del conocimiento respecto a la producción del aprendizaje. En la clínica sugieren pues asesorías en el estudio de la personalidad o de problemas de aprendizaje o de dinámicas familiares, pero como tal de intervención psicoterapéutica, yo de manera personal y profesional en la experiencia, pues te tiene que enriquecer con todavía estudios adicionales para poder tener más elementos y generar esta este campo de intervención. En la laboral también se habla de nuestra función en recursos humanos, en RH, en la selección de personal, en la generación de un análisis y perfil de puesto, en la capacitación, que creo que también es viable poder ejecutar una vez que se ha egresado, dado que en la contratación pues llevamos un proceso de selección y capacitación y se nos indica que se requiere y las actividades a desarrollar están dentro de nuestras competencias y profesión que por supuesto también van a ir desarrollando la postre de la práctica. En la social también el campo es creo que algo nato que se puede realizar ya porque va mucho a los estudios sociales, va mucho a la parte del trabajo social, se ajusta a los campos, por ejemplo, de realizar visitas domiciliarias, identificar condiciones de estudios socioeconómicos de las personas, generar campañas de prevención en salud mental, hablando de la sobreprotección, del cuidado, del cuidado infantil, de las relaciones o escuela para padres. Entonces, son temáticas que son delicadas, claro, pero creo que con un estudio adecuado de los temas y la difusión, pues también se pueden llevar a cabo, ¿no? Entonces, ahorita cuando conteste las respuestas, tal vez pueda ampliar un poco este conocimiento de esta noción de la importancia de ser psicólogo en el siglo XXI, de qué beneficio, qué se suma a nuestra intervención actual en base a todos los enfoques que ya mencioné, y una vez que podamos elegir esa área, pues lo que podemos agregar para que esa intervención sea óptima o en cuál pues habrá que trabajar un poco más, ¿no? Una de las ventajas pues que vamos a experimentar al ser psicólogos o al estar estudiando
entiéndase la ventaja como una circunstancia o condición a favor, es que se va a adquirir mayor habilidad socioemocional y elegir tu propio horario dentro del trabajo que bien puedas realizar hablando ya sea de una terapia o de un psicoterapeuta, dado que tú organizas esa parte de la agenda. Las riquezas y ventajas de habilidades socioemocionales pues radican en la persona, ¿no? Van de la mano con los beneficios que tienen que ver con el bien que se hace. Aquí la parte del beneficio personal que quiero agregar es que el psicólogo cuando interviene en ayuda con otros, no nada más ayuda al otro, sino que también se ayuda a sí mismo en este proceso de ir conociendo. La competencia de ser empático se va a ir sumando en esta intervención en todos los ámbitos, porque no nada más en lo clínico, sino en lo educativo, en lo laboral, en la parte social, está esta interacción de la riqueza con los otros. En la parte profesional existe la posibilidad de que te puedas especializar en un área. Puede ser en la parte de la evaluación infantil, y en la evaluación infantil hay numerosas pruebas que se pueden dominar y conocer, y por ejemplo, el síndrome de la alienación parental, que tiene que ver con los niños que son víctimas de el odio manifiesto de un padre que ha sido después de la separación, después del divorcio, generan situaciones de reacción en el niño en tanto al odio hacia el otro progenitor, y entonces en base a una serie de rasgos que evalúa la prueba, se puede determinar el síndrome de alienación parental, y con esta prueba, por ejemplo, puedes sumar al ámbito pericial, en donde la riqueza está en ser tú el evaluador de las características de los niños que sufren esta condición en la rama del derecho familiar. Y entonces esta característica pues es de suma importancia, uno, para la salud mental del niño y futuro adulto en la intervención familiar, y que también a ti te puede interesar y te puedes especializar en esa rama, tanto como en evaluación de adolescentes, por ejemplo, y que aquí está la orientación vocacional, el tratamiento a los diferentes trastornos del desarrollo que acompañan la adolescencia, como puede ser bulimia, anorexia, y demás trastornos. Entonces, con esta parte quiero decir que la riqueza profesional es vasta, porque dependiendo del área que tú elijas, pues puedes tener diferentes ya especializaciones en esa área, o bien tomar 2 o 3 áreas de intervención, es decir, educativo, clínico, laboral. O sea, no hay un límite de que tú puedas solamente ser psicólogo educativo y ya no puedas ser psicólogo clínico, o ya no puedas ser psicólogo social, es decir, se puede incursionar en todas las áreas. Y la verdad es que eso lo hace aún más rico, porque tenemos la experiencia de los diferentes ámbitos, y entonces la intervención se nutre de todo ese conocimiento, no meramente cognitivo, sino también sociocultural, porque la teoría nos da una riqueza impresionante, por supuesto, porque es la guía, pero la parte de la experiencia y la práctica del contexto y de las situaciones reales con las personas nos da aún más elementos para poder diseñar una batería, para diseñar la intervención. Entonces, todo eso suma una gran riqueza profesional, porque puedes estar dentro de ese sistema.
Aquí, disculpen, el tema de la red me afectó mi presentación. Entonces voy a ver las preguntas que tenía, o que tengo más bien para ir respondiendo con ustedes, que ya no están aquí dentro de la presentación, pero que voy a ir leyendo porque esas me parecieron muy importantes y son el centro de esta charla para poder pues nutrir sobre esas dudas que motivaron, como ya les decía al inicio, esta plática y en el hecho de que ustedes puedan conocer sobre esos cuestionamientos que seguramente se hacen y que me parecieron muy interesantes, por lo cual las noté o las consideré como centro de esta plática para irlas respondiendo una a una y por supuesto después de ello también dar espacio a alguna inquietud personal que salga de estas mismas respuestas. Y bueno, una de las preguntas con las que iniciamos es, al terminar de estudiar la carrera de psicología en Universidad Azteca, ¿puedo dar terapia? De ser afirmativo, ¿cuánto puedo cobrar por cada sesión? Bueno, aquí como les acabo de mencionar dentro de lo que es el área clínica, es muy importante que sepan que la terapia, como dije, lleva un proceso de uno, identificar cuál es el enfoque sobre el cual vas a girar tu intervención. Ese enfoque es humanista, es cognitivo-conductual, es psicoanálisis, es gestal. Entonces, una vez que uno elige ese enfoque por características personales, por competencias profesionales, porque ciertamente para la práctica de cada uno de esos enfoques tiene que ver mucho nuestra personalidad y le llamamos el ojo clínico que vayamos desarrollando como psicólogos. Entonces, bajo este tenor, creo que la intervención psicológica no se puede dar una vez que se haya egresado, porque yo misma en mi egreso, yo y otros, la mayoría de los psicólogos, pues no iniciamos a dar terapia inmediatamente egresamos porque carecemos de la parte práctica del cómo iniciar un proceso, ¿no? Desde que recibes al paciente, desde generar el rapport, desde tener ese dominio de la técnica. Y entonces lo que hacemos es profesionalizar esa técnica a través de la elección de un enfoque. Y entonces yo, por ejemplo, estudié psicoanálisis y entonces tengo los estudios adicionales de psicoanálisis, donde aprendí la técnica, donde aprendí cómo se lleva a cabo la asociación libre, que es la técnica que maneja el psicoanálisis. Y entonces tengo un estudio sobre cómo recibo al paciente, cómo inicio la intervención, que es a través del diálogo, qué es lo que tengo que ir considerando en esa nota del discurso, que tiene que ver con toda la fundamentación, que por decirles algo es el significado, el significante, lo real del discurso del paciente para ir encauzando hacia la problemática emocional que vaya manifestando. Por el contrario, si yo fuera así con la psicóloga que practica el enfoque de cognitivo-conductual, pues entonces sería o habría de estudiar la modificación de la conducta a través de los reforzadores positivos o negativos externos que pueda yo aplicar en el paciente a través de un moldeamiento o de un programa de modificación de conducta o de una estructura para que la persona vaya adquiriendo la habilidad o el manejo de la conducta que manifieste. También es cierto decir que justo cuando uno elige el enfoque, pues también los problemas de intervención estarán asociados a ese modelo.
de intervención, porque problemas, por ejemplo, como la depresión, pues no se pueden arreglar con una intervención humanista. ¿Por qué? Porque la depresión tiene un origen, uno, biológico y otro que tiene que ver con una estructura de una repetición compulsiva inconsciente. Entonces eso lo atiende el psicoanálisis. No se puede modificar la depresión diciéndole a la persona que se siente bien, que piense positivo y que se va a sentir mejor, porque no tiene esa raíz. Entonces, respondiendo aquí a esta pregunta, creo que no se puede dar terapia una vez que se egresa, porque se tiene que especializar en el área de interés. Y para eso creo que es la carrera de psicología, para que conozcas sobre el estudio de la psicología, sobre las áreas que tiene, sobre los enfoques de intervención y que luego continuemos nuestro camino, porque no nada más nosotros, cualquier profesional en el área tiene que ir adquiriendo esas herramientas adicionales que le permiten mejorar su práctica, y más los profesionales de la salud. No hay ningún profesional de la salud que egrese y ya tenga toda la competencia sobre el área, porque trabajamos con humanos, trabajamos con sentimientos, trabajamos con emociones, trabajamos con ideas, con creencias. Entonces la delicadeza y la sutileza para esa atención pues no se adquiere nada más con un conocimiento metodológico, sino hay que seguir ese camino de la profesionalización. Entonces dice, de ser afirmativo, bueno, que aquí dijimos que no, pero se podrían dar asesorías, o sea, sí pueden dar asesoría, que es diferente a una terapia psicológica. La asesoría va en torno a identificar la situación que tiene el paciente o la persona y dar alternativas de intervención, pero también esa asesoría pues tendría que ser de situaciones que no atiendan a un trastorno, ¿no? Puedes asesorar en términos de convivencia familiar, de tratos, de estilos de crianza. O sea, nuestras asesorías no van tanto al orden de la salud mental en términos de trastornos, sino de convivencia, de prevención, de profilaxis en el embarazo, en la crianza de los niños, en el manejo del adolescente. Entonces, la asesoría psicológica va más en términos de, como ya tenemos el conocimiento general de lo que es la psicología del desarrollo, la psicología del adolescente, del senecto, de todas las situaciones que atraviesa el ser humano en esta dinámica de la vida, pues podemos generar asesorías sobre todo lo que conocemos en la carrera. Es de orden de nuestra ciencia. O sea, mucha gente no lo desconoce justo pues porque no estudia esa rama y porque no son temas de sentido común. El hecho, por ejemplo, de que sepamos que la importancia de la concepción o de que el bebé desde que empieza o desde que está en la parte del desarrollo prenatal comienza a sentir, comienza a percibir el afecto de la madre, comienza a escuchar la espera de su llegada, y eso va estructurando la seguridad emocional del niño. Son temas que no todos conocen, son temas que más bien se desconocen en términos de quien no recibe esta asesoría. Sobre eso también podemos dar asesoría, sobre la importancia del trato afectivo desde la gestación, la importancia de los primeros 100 días en el neonato para detectar algún problema del desarrollo biológico que pueda atentar contra el aprendizaje, la importancia de la estimulación temprana en los primeros años de vida, de los reflejos, del lenguaje, etc. Podemos dar numerosos temas de asesoría psicológica y que también son muy bien remunerados, no tanto como una intervención psicológica, pero que también suman, por supuesto, a nuestra experiencia, a nuestra profesión. Siempre hay que llevar como estandarte el amor a nuestra profesión, o sea, lo que nos motiva, lo que nos mueve, por lo que decidimos o elegimos esta carrera, siempre tendrá que ser el bienestar del otro, la promoción de la salud mental, el generar las condiciones para vivir en bienestar con los otros. Ese es nuestro punto central. Y entonces todo ese amor que nosotros manifestamos hacia la profesión
siempre será redituado en términos económicos, profesionales y personales, ¿no? Entonces, creo que la respuesta es, y la intervención en terapia no, pero sí podemos hacer asesorías psicológicas y profesionalizarnos en el área de interés. Luego, ¿cuánto puede ganar un psicólogo? Va a ser variable en términos de la rama. Los psicólogos laborales o el psicólogo que trabaja en recursos humanos, pues mensualmente puede tener un salario desde 8,000 a 14,000 o a 30,000 pesos, dependiendo la empresa, dependiendo los turnos, dependiendo las actividades. No hay así como un catálogo de salarios en términos de estipulación, porque como este ámbito está en la institución privada, pues cada institución privada maneja sus estándares y también va a depender de la magnitud de la empresa, si es chica, mediana o grande, pero más bien si es empresa, no es chica, mediana o grande, sino es empresa, pues puede ser comercial o también puede ser una mini empresa, dependiendo la estructura que tiene de recursos humanos, puede oscilar en ese término el salario. En el ámbito educativo, pues también hay una variedad extensa totalmente, porque aquí el sector público y privado también tiene una variancia impresionante en relación a los salarios de nuestra intervención. Yo trabajo en los dos ámbitos, en el público y en el privado, y pues los estándares de ganancias son muy variados y por decirles algún número, por ejemplo, en el área educativa podemos desempeñarnos como psicólogos, como orientadores educativos, como docentes, y también de esa función, depende de la función, es el salario. Nuestros salarios, por ejemplo, en el sector público, respecto de las funciones que acabo de mencionar, pueden oscilar entre los 9,000 y los 10,000 pesos quincenales, o estamos hablando de 20,000 pesos al mes, de 18,000, de 22,000 en el público. En el privado, pues va a depender mucho de las horas, va a depender mucho de la categoría, de la función, pero entonces también ahí, pues existe una gran variedad, ¿no? Pues, por ejemplo, los docentes horas clase de medio tiempo, tiempo completo en la privada, pueden estar ganando desde 7,000 pesos a la quincena, 4,000, 6,000, 10,000, 12,000, ¿no? Hay una gran variedad aquí en los salarios, pero realmente yo me voy nuevamente a la riqueza de la que les hablaba, ¿no? Que no solamente tenemos un área de intervención, podemos tener 2 o 3 áreas de intervención, podemos ser psicólogos educativos, clínicos, laborales, sociales, podemos diseñar campañas y podemos también dar clases y podemos estar en la rama de la psicoterapia individual. Entonces hay una gran riqueza para este beneficio. Yo también aquí, la verdad, este es un comentario meramente personal, desde la parte profesional. Quiero decir que, por supuesto, la riqueza o el dinero es algo muy importante, por lo cual elegimos una profesión, porque entonces elegimos porque necesitamos una ocupación para poder vivir y para poder satisfacer nuestras necesidades básicas. Pero el hecho de que tú elijas y practiques algo que realmente te gusta, por lo cual te motives todos los días a poder desarrollar esa actividad, te abre miles de oportunidades, porque siempre va el amor a tu profesión y sobre todo la de nosotros, porque es con humanos, es una actividad que meramente requiere un amplio sentido de la entrega y de la profesión, porque tenemos pacientes, alumnos, la empresa que nos ocupa
en muchas partes de nuestro tiempo, en muchos momentos de nuestra vida, y que esa entrega, por supuesto, siempre va a dar frutos, porque alguien que quiere lo que hace, que le gusta, pues va a generar ideas, proyectos, tiempo, dinámica, y todo eso se reditúa siempre en economía. Tal vez lo hablo ya desde una mirada, pues ya de alguien que lleva tiempo en el área, llevo ya 13 años trabajando en la rama educativa y pues clínica, y bueno, ahora en estas dos gamas en las cuales yo me desenvuelvo, pues después de mis 13 años de experiencia, puedo decir que el sustento económico, o ahora la estabilidad económica que he ganado con ese tiempo, pues bueno, es bastante cordial y me hace sentir profesionalmente y personalmente bien en términos de la satisfacción de las necesidades que eso me permite, pero pues que no es un camino, como dije, fácil y que se va a dar en tanto yo sea egresado, sino que tiene que ser una construcción de experiencia, de habilidades, de pasión, de compromiso, porque ninguna carrera es altamente redituable desde el inicio. Bueno, sí, las carreras más de las ciencias exactas, lo que tiene que ver con la construcción, las ingenierías y demás, pero nuestra carrera también lo es, pero creo que cada profesional elige su carrera por la parte de lo que va a hacer, de la práctica, de lo que eligió a dedicarse toda su vida, ¿no? Y de lo que es su motivación. Entonces, en términos de nosotros, quiero nuevamente poner a la mesa que al tratarse de personas, tratarse de emociones, de sentimientos, de pensamientos, el compromiso es aún mayor. Y sobre todo porque todas estas características son aspectos subjetivos, o sea, no podemos ver cómo se va a tratar un sentimiento, no podemos ver cómo voy a tratar una emoción. Entonces es delicado y se va aprendiendo con el tacto de la experiencia, del estudio y de la mera vivencia, ¿no? Algo que les quiero compartir aquí y que suma a esta pregunta es la siguiente. Dice, al terminar y titularme como licenciada en psicología, dice, ¿cómo puedo hacer para no quedarme inmersa en todos los problemas que trae consigo? ¿No? Y también está la pregunta, ¿cómo no acabaré loca? Bueno, una característica, y no característica, sino necesidad establecida en el código ético del psicólogo, es que para ser psicólogo clínico necesitamos llevar un tratamiento terapéutico nosotros de planta. Es decir, nosotros no podemos ser terapeutas si no llevamos un proceso psicológico personal, es decir, si no asistimos a un terapeuta. ¿Por qué? Porque somos humanos. Nosotros al ser psicólogos no dejamos de ser humanos. Y no por ser psicólogos no vamos a cometer errores. Y no por ser psicólogos ya tenemos todo el conocimiento para tratar, atender a alguien y decirle qué hacer, ¿no? Eso no existe. Entonces, estamos sujetos a caer en numerosos problemas que existen en la relación paciente-terapeuta que tienen que ver con la transferencia, la contratransferencia, la proyección, la negación, que son mecanismos de defensa que nos permiten a los seres humanos salvaguardarnos ante situaciones de estrés. Entonces, esos mecanismos de defensa que también se estudian como parte de la psicología, de la psicoterapia, perdón, los vamos identificando en nuestro propio proceso psicoanalítico. Es decir, asistimos a un análisis terapéutico en donde vamos identificando situaciones que nosotros vamos experimentando en la atención con los pacientes. De manera que en torno a esa salud que nosotros propiciamos, pues vamos regulando nuestra salud emocional. Por eso es que no nos vamos a volver locos, por supuesto, porque llevamos un proceso. Si nosotros no lo llevamos, por eso vuelvo a recalcar que ser psicólogo realmente es una profesión de un alto compromiso con la vocación,
porque requiere invertir también en nosotros, requiere invertir en nuestro propio proceso, requiere ir a un terapeuta de planta, porque nosotros necesitamos estar revisando y siendo conscientes de lo que estamos haciendo. Apenas me pasó con mi terapeuta, tuve sesión el día martes, que asisto a mi revisión, y me decía que hubo una parte del proceso en donde ella creyó que yo había, que la intervención que ella hizo conmigo había sido positiva porque yo me había dado cuenta de un patrón de repetición que tenía en mi infancia, ¿no? Y yo le externé cómo me sentí en ese darme cuenta, y la impresión que ella tenía no fue la que yo había identificado, y yo tuve una sensación de dolor en ese proceso, y ella me decía, bueno, esto que tú me acabas de decir para mí es muy importante porque yo lo tengo que revisar con mi terapeuta. Un terapeuta no se puede permitir en una sesión sentir por el paciente. O sea, uno debe de siempre separar al paciente y nosotros. O sea, a veces algo que le pasa al paciente, como somos seres humanos, nos va a doler, pero no nos puede doler. Y si nos duele, pues tenemos que identificarlo, reconocerlo y trabajarlo nosotros con nuestro terapeuta para no vaciarlo en alguna situación con la persona. Con este ejemplo les quiero decir que es complicado, difícil y muy de un compromiso muy grande el ser terapeuta, porque también uno se tiene que enfrentar a esas situaciones de frustración cuando nos equivocamos con el paciente y reconocerlo, tal vez no con él porque podemos dañar su proceso, pero con nuestro terapeuta para que encontramos un canal y ayudemos a nuestro paciente, porque entonces podemos, así como podemos ayudar a un paciente a encontrar la salud, también podemos dañarlo de sobremanera. Podemos hacer que su proceso de crecimiento vaya en términos de algo que nosotros estamos percibiendo, pero que no necesariamente puede ser. Entonces, por eso creo que la pregunta número 1 se suma con esta. No es sencillo dar una terapia y no es sencillo encauzar a la persona hacia la identificación de situaciones que pueden estar ocasionándole malestar y que todavía no tenemos la competencia. Luego también existe la terapia de pareja, en donde las parejas acuden a terapia porque no se quieren separar. Y si también no tienes tú esa competencia, cuando llega una pareja a terapia, también se puede guiar hacia la separación. Pero cuando siempre que los pacientes asisten a terapia de pareja, es porque quieren estar juntos, porque no encuentran los medios para hacerlo, porque ya están en la confrontación o están en que ya no logran el acuerdo, pero para eso van a terapia, para encontrar la guía y ver lo que no están viendo de la otra persona, y que les permite entonces identificar las emociones del otro y reconocer las propias, pero van para el encuentro, van para la reconciliación, y para eso también se requiere la competencia, porque de lo contrario entonces lo que ocasionaremos sería la separación. También hay parejas que acuden a terapia y que ya van por la separación, y también apoyamos a la separación positiva, a el duelo del divorcio, pero para que se lleve de una manera armoniosa, donde pueda existir al final de todo el sufrimiento que ocasiona la pérdida de una relación, una convivencia aceptable, sobre todo cuando hay hijos, por lo que les hablaba del síndrome de alienación parental, que es un síndrome que realmente afecta a muchísimos de los niños que son hijos de padres divorciados, porque se les niega la convivencia con el otro padre a partir de la interpretación de un progenitor que hace que puedan sentir odio por el otro papá, cuando es un aspecto personal, por decir, él nos dejó, él nos abandonó, él no quiso estar con nosotros,
pero no era con los niños, sino era con la relación de pareja. Entonces ahí las intervenciones son muy variadas. Con esto quiero decirles que el campo de la intervención psicoanalítica o terapéutica es muy amplio y que sí requiere de un seguirse preparando, de un seguir estudiando y ampliando el conocimiento sobre todos los trastornos que existen, que además son miles de trastornos que están especificados en el DSM-5, que es el libro de trastornos para diagnosticar los trastornos, y que pues la variedad es extensa, por lo tanto, pues no es suficiente con una preparación inicial. Por supuesto es muy importante porque nos incursiona hacia nuestra ciencia, lo que es, de lo que se trata, nos da una amplia gama y luego hay que seguirse preparando. Otra de las preguntas es, si pudiera hacer una proyección a 3 o 5 años, ¿cómo considera usted la evolución de la psicología? Pues la evolución de la ciencia psicológica, de decirles, mis queridos estudiantes, que es una ciencia en crecimiento constante y es una ciencia que hoy está posicionada como una de las ciencias pilares en la salud mental de nuestro mundo, y sobre todo por la diversidad de problemáticas que estamos presenciando, donde les estoy hablando yo de este síndrome de la alienación parental como un síndrome que promueve el odio. Se enseña el odio a la persona. Entonces, como esta característica, también se enseña a odiar a los grupos diferentes. Se enseña a odiar a un grupo de fútbol que es diferente al mío. Se enseña a odiar a un país que es diferente al mío. Se enseña a odiar a gente que es diferente del color mío, a un género. Entonces eso lo pongo a colación porque son problemáticas que hoy están afectando no nada más a nuestro país, sino al mundo. Eso, ¿cómo tiene que ver con la proyección de la psicología? Pues bueno, que es justo la ciencia que va a encargarse de estudiar, mirar estas problemáticas y generar los diseños de intervención para ello. Nosotros generamos programas de intervención desde la escuela para la aceptación de la diferencia, para la empatía con las personas que son diferentes, sabiendo que todos somos diferentes, únicos y especiales. Enseñamos desde la terapia también el manejo del conflicto, la toma de acuerdos, ¿no? entre las parejas, entre la persona, el perdón con las personas que nos han hecho daño, desde nuestros padres, desde la familia, desde diferentes situaciones. Entonces, es una ciencia que está en crecimiento y evolución constante a partir de que va pegada al ser humano. El ser humano, mientras esté en existencia, va a necesitar de una guía, de un terapeuta para mirar su propio proceso, ¿no? Y además decirles, como creo que lo comenté en el webinar pasado, que hoy tenemos un agregado estamos viviendo nosotros el cambio de paradigma. En el siglo XVIII se da el paradigma conductista, ¿no? Luego, a la postre, el paradigma conductista, humanista, cognitivo, y luego nos toca a nosotros vivir el paradigma de la psicología positiva. Estamos en el siglo donde nace la psicología positiva, que es un nuevo enfoque de la psicología que la hace más fuerte en términos de saber que ahora la persona también puede gestionar su propio bienestar, identificando las características positivas que tiene de manera interna y externa. Es decir, ¿qué cualidades tengo yo para salir adelante? ¿No? Pues soy proactiva, comprometida, responsable. Eso es interno, ¿no? Tengo características, tengo una personalidad que me permite ser sociable, abierta. Eso es algo que me puede servir para superar problemas, por ejemplo, como un divorcio, como una situación de violencia, porque a través de esos recursos internos que tengo de ser responsable, comprometido, social, puedo buscar esos apoyos. Y luego también externos, tengo una familia, tengo un grupo de amigos, tengo un trabajo.
Cuando tú apoyas a la persona a que se dé cuenta de los recursos internos que tiene y los recursos externos que tiene para sobreponerse de una situación, la persona encuentra valía en sí, que ese es el enfoque que da la psicología positiva. Saber que no nada más a través de, por ejemplo, un análisis de toda tu historia de vida puedes encontrar o darte cuenta de aspectos para salir adelante, sino que también a través de ese conocimiento de la persona en cuanto a sus factores internos y externos, y sobre todo el agregado que da la resiliencia, que aparte hoy es un tema que está en todos los programas de prevención a nivel mundial que maneja la OMS en cuanto a las facultades que tiene la persona para sobreponerse ante situaciones de riesgo. Sobre todo hoy que estamos hablando de un siglo en donde la violencia familiar, la violencia personal, la violencia en el noviazgo, la violencia social y colectiva, abunda. O sea, hoy pueden ustedes mirar el celular, las noticias y ver que hubo agresión mientras una persona chocó con otra porque o le empezó a golpear de manera desesperada, lo que vimos con el partido de fútbol, lo que vimos con lo que estamos viendo con la guerra. Todas esas situaciones de violencia y agresión explican parte de estos fenómenos que están naciendo con una problemática social emergente y sobre los cuales la rama de intervención es la psicología. Entonces, ¿cómo vislumbramos el panorama en perspectiva? Pues como una ciencia en crecimiento y con amplio campo de interés, ¿no? Y también realmente el generar esa cultura, aún en nuestro país, la cultura de ir al psicólogo es muy baja, la salud mental es lo que menos, no lo que menos, pero es parte de algo que no es tan importante. Entonces, o siempre que sea privado, no, pero sí acuden al DIF o sí acuden a otras instituciones de ayuda social para un apoyo psicológico, pero como que no se piensa en invertir 800 o 1000 pesos en una terapia, como que no está dentro de las prioridades y sin embargo, claro que es una prioridad porque a partir de ese conocimiento personal, pues entonces podemos estar bien con los otros, bien con uno, bien con los otros, bien en la sociedad, ¿no? Y es una necesidad. ¿Qué diferencia hay entre un psicólogo, un psicoterapeuta y un coach? Para empezar, aquí es importante definir que nosotros no somos coach. Ningún psicólogo es coach, jamás. El psicólogo es el profesional que se encarga de estudiar la conducta humana en los diferentes enfoques que ya les mencioné, el humanista, el cognitivo-conductual, el psicoanálisis, la gestal, la psicología evolutiva, la neurocognición, que se han sumado demasiadas, pero no somos coach de vida, o sea, no somos motivadores. La psicología humanista, si bien es como la que encaja un poquito en esta rama, que tiene la perspectiva en Carl Rogers cuando habla de la persona al centro y que deja de ver a la persona como un paciente y lo transforma al cliente y al hecho de que resalta sus cualidades humanas en base a la motivación, que también toma el constructo de Maslow a través de la teoría de la motivación. Es la que puede parecerse al trabajo que hace un coach, pero no somos motivadores. Nosotros no motivamos, estamos para acercar al paciente, a la persona, al conocimiento de sí. Y eso es a través de lo que les acabo de explicar, ¿no? De constructos como la resiliencia. La logoterapia, por ejemplo, habla del sentido de vida. Hay el libro de Viktor Frankl, que se llama El hombre en busca de sentido, que les recomiendo para este fin de semana puedan leer. Habla justo de cómo hay situaciones de vida, de gran pérdida en la persona, en donde puede experimentar la pérdida del sentido de vida, es decir, encontrar, ya no tener una razón para vivir, ¿no? Por el libro de Viktor Frankl, o nace la logoterapia a partir de que él mismo experimenta la pérdida de toda su familia, de su contexto, de su población, porque él es víctima de la Segunda Guerra Mundial y de la parte del Holocausto en Auschwitz. Entonces
pierde a su familia, se queda solo, sin nada, sin familia, sin comunidad, sin contexto, sin amigos, y entonces experimenta una pérdida del sentido de vida, de ya no tengo nada que hago aquí, ¿no? Entonces, a partir de la logoterapia se aprende que la persona siempre puede encontrar un sentido, ¿no? Puede encontrar algo que lo inspire a salir adelante y que justamente las grandes pues leyendas, personas importantes, motivadores de nuestro, no motivadores, sino personas que han incursionado en el arte, en la música, es a partir de una pérdida enorme. Por ejemplo, Van Gogh, por ejemplo, Picasso, por ejemplo, Monet, por ejemplo, Mozart, han vivido situaciones complejas. El libro, Brandon, se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Y ahí te explica cómo nace la logoterapia y todo eso, ¿no? Entonces, estas personas que han vivido una gran pérdida, por ejemplo, Mozart, su papá siempre quería que él fuera el músico que él deseaba, fue violentado, fue lastimado, fue despreciado por su padre, él, el hijo mayor, tuvo que hacerse cargo de los hijos. Otra situación similar pasa con Picasso, donde también tenía que cumplir expectativas del padre, donde tiene que irse del pueblo para buscar su propio... el papá de Picasso, que él quería que pintara cuadros de arte sacro. Entonces él no quiere seguir esa línea, ¿no? O sea, él quería encontrar algo propio, algo personal, y ello implicaba dejar a su padre, dejar el apellido y mudarse a París, ¿no? Y lo hace. Él logra romper ese constructo de alguien más e iniciar esa búsqueda de algo propio, encontrar el sentido de vida, qué es lo que quiero yo, para qué estoy aquí, y crear el cubismo, ¿no? Parece sencillo, así como lo cuento, pero también les dejo que vean la vida de Pablo Picasso, está también en YouTube, la pueden ver, y encontrar entonces que el sentido de vida deriva de una situación así, ¿no? Pero eso no implica que seamos motivados. A Picasso no se le motivaba a una persona también que está en una situación de pérdida de su familia, no se le motiva y no se le dice, va a salir adelante, todo va a estar bien. No, va a través de un proceso de una autoevaluación, una autoconciencia, un autoescucha, donde la persona va a ir identificando y dándose cuenta. El coach te dice qué hacer, el psicólogo jamás. Es un proceso de escucha y de guía donde la persona se va dando cuenta de su propio proceso y tomando sus decisiones. Entonces, sí hay aquí una diferencia, somos totalmente alejados de lo que hace un coach. Sí motivamos, vuelvo a repetir, podemos dar un taller y podemos hablar de estilos de crianza y también meter aspectos de motivación en la persona, pero nuestro punto va a la conciencia de la persona, o sea, es decir, que la persona pueda discriminar y elegir y desaprender entre las ideas que tiene y las que va a incorporar a su vida, pero no es decirle qué hacer, sino es un proceso de autoconocimiento, un estudio de la conducta y del comportamiento. Son muy diferentes. Espero que haya dado respuesta. Y pues bueno, ya para terminar, dice, al terminar los estudios podré contratar mis servicios para realizar entrevistas de selección de personal. Sí, sí podemos realizar ya entrevistas de selección de personal. Podemos, como les dije aquí, esto es interesante porque siempre que ya formamos parte de una empresa, las propias empresas tienen su catálogo de batería psicométrica y hay pruebas que aplican ciertas empresas que son diferentes a otras. Por ejemplo, se evalúan características diferentes en uno que es guardia de seguridad a un ayudante general. Entonces, la empresa nos da como la base, nosotros solo aplicamos, interpretamos, y ahí sí tenemos algunas fallas, debilidades. También siempre hay en el grupo de recursos humanos, no solamente está una persona, es un grupo colegiado de 3 o 4 personas y podemos apoyarnos para alguna duda, inquietud que tengamos. De hecho, siempre va a ser así, o sea, en ningún lado que lleguemos vamos a ser expertos en la rama. Vamos a tener herramientas, pero vamos a aprender de la práctica y de lo que observemos y de nuestros compañeros, y así con el tiempo nos vamos a ir nutriendo. O sea, esto es algo
por sentido común, pero también como profesionales lo reconocemos. Nunca somos expertos en nada. Y ¿saben qué? Que nunca lo vamos a hacer, porque el conocimiento es infinito. Y las personas dejaríamos de ser humanos si pensáramos que un día podemos saberlo todo. Eso jamás va a ocurrir. Pero justo también es algo de lo que nosotros promovemos, el que la perfección no existe, en que nos podemos equivocar y que también como nos podemos equivocar podemos aprender. Y eso es maravilloso, ¿no? Entonces, pues quise abarcar un poquito esta gama de mostrarles un poco la psicología del siglo XXI, qué bondades tiene con las riquezas que tenemos ahora con los enfoques, cuáles serían parte de las ventajas o beneficios que tenemos, agregando también la gran responsabilidad aquí, como diría vos, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y es verdad, la parte de la psicología está sumada en esa gran responsabilidad de lo que implica la salud mental. Y hablando un poco de las preguntas que creo que nacen de las dudas de la comunidad, dar esa respuesta, pero me gustaría pues abrir el espacio por si alguien tiene alguna pregunta adicional, poder levantar su mano. Veo aquí también algunas preguntas que giraron en esta charla. Ya di el nombre del libro. ¿Qué más preguntaron? Muchas gracias por compartir. No sé si alguien quiere abrir su micrófono y tal vez externar algún comentario o alguna duda más. Saluda Ceci, buenas noches. Hola Ceci, una pregunta altamente, dice una persona altamente sensible puede ser psicólogo. Sí, claro, una persona, de hecho necesitamos ser altamente sensibles para ser psicólogos, porque justamente esta característica de poder desarrollar empatía en el otro, como dije, no está el paciente y va a llorar o me va a decir una situación que le ha causado demasiado dolor y yo puedo sentir, pero no voy a llorar ahí en ese momento frente a él, pero eso no implica que, de hecho, si no fuésemos sensibles, no podríamos llegar a entender no lo vamos a entender en términos de la empatía porque jamás vamos a vivir lo que vive el otro, pero esa sensibilidad va en términos creo que aquí también es algo que se confunde, ¿no? Es como un mito decir que, por ejemplo, nosotros tenemos que sentir lo que siente la otra persona para poder ayudarlo. No, creo que la sensibilidad va en términos, fíjense, aquí hay dos cosas. Desde el psicoanálisis se dice que las personas sensibles son las que han sido más lastimadas porque la sensibilidad tiene que ver cuando nos hace mucho daño, ¿no? Sin embargo, también la sensibilidad es una herramienta que te permite el sentir de no la otra persona en términos de lo que vive, pero de poder asemejar una situación en donde tú puedas encontrar las palabras, las herramientas para que la persona encuentre ese sentido de lo que le acontece. Entonces, sí puede ser sensible y sobre todo, digo, no es como, no, aquí sí se hacen estudios de personalidad también para quien elige ser psicólogo, pero como se trata de estar con los humanos, de convivir con personas, una característica es ser sensible, empático, ¿no? Humanista. Entonces, esa es una pregunta que giraban y espero haber dado respuesta. Vi una manita levantada. Si quieren volver a levantar la manita porque ya vi que ya está abajo y o pueden abrir el micrófono y preguntar abiertamente. Creo que vi que alguien la había levantado, pero ya no está activa. O ustedes díganme. Sí, era de Fernanda la participación. ¿Quién, perdón? Fernanda había levantado la mano. Ah, ok. Fer, si gustas nuevamente, te escucho. Hola, buenas noches. Hola. ¿Se podría llegar a identificar el 100% de la personalidad de las personas? Se puede identificar el 100% de la personalidad de las personas. Mira, aquí no hay una persona totalmente sana como totalmente con una característica de anormalidad,
¿no? Aquí en el humano no existen los totalmente, ¿no? Ni totalmente sano, ni totalmente enfermo. Por lo tanto, el 100% de la personalidad no existe, porque aparte personalidad nace de el griego máscara, ¿no? La personalidad es una máscara que nos colocamos. Por ejemplo, yo ahorita tengo una máscara de docente, pero ya apagando la cámara y yo con mi máscara de individuo normal que se va a ir a dormir, ¿no? Y mañana que voy a ir a ver a mis padres, soy hija. Entonces, la personalidad es una comprensión de las diferentes máscaras que nos colocamos en los escenarios en los cuales nos desenvolvemos, que es el ámbito personal, familiar, laboral, social. Y entonces, no está nunca terminada. De hecho, eso es algo nuevo de nuestro ciclo, que anteriormente se decía, es que la persona es así, ¿no? Y cuando decían, es que soy, ya estaba terminado. De hecho, en un tiempo la psicología decía que se definía de los 0 a los 6 la estructura, y ya estaba dada la persona y ya, así vas a hacer toda la vida. Entonces, así soy. Pero no, ahora la psicología positiva, la neuropsicología y todo lo que se ha sumado a la ciencia nos dejan ver que la persona siempre está en crecimiento. La persona que eras hace un año ya no eres hoy y no vas a ser dentro de un año. Es decir, la personalidad 100% no existe, porque está en crecimiento, la persona está en crecimiento y evolución constante, está aprendiendo y desaprendiendo. Entonces, sí hay indicadores y rasgos de personalidad, eso sí los hay, y son características que tenemos, digamos, también yo en la persona, también como docente, también como hija, pero no existe el 100% de una personalidad, porque uno, la persona no es un ente fijo, es un ente dinámico y en constante evolución y en crecimiento, y luego nunca dejamos de aprender, entonces siempre somos sujetos a ir modificando, deshaciendo e incorporando hábitos de comportamiento, y eso nos va dando la personalidad. Entonces ustedes hagan mención de cómo eran hace un año y que ahora han incorporado algo, dejado de hacer algo. Entonces, así mismo va a ser mañana y pasado y el siguiente año. Entonces, no se puede determinar 100%, pero sí se evalúan rasgos determinantes en la persona. Y eso lo hacemos con un test de personalidad. Hay pruebas de personalidad. Cuando se hace una evaluación holística de la persona, se arma una batería y hay pruebas de personalidad, de proyectivas y de inteligencia. Entonces, con esos 3 ámbitos podemos hacer una evaluación holística de la persona, en la inteligencia, en la personalidad y en las proyectivas. Ajá, pero el 100% no existe. ¿Sí, Fer? Ok, gracias. No, de qué a ti. Pues no sé si tenga alguien otra pregunta, duda, comentario. Estoy abierta a escucharlos.